Jung decía que las personas rara vez nos traicionan por sorpresa. La traición, dice él, deja rastros, señales, sutilezas, que solo podemos ver si aprendemos a observar con los ojos del alma. El problema no es que la otra persona nos haya mentido. El verdadero problema es que en algún momento nosotros también nos mentimos. Fingimos no ver, justificamos, idealizamos, y eso, muchas veces, nos convierte en cómplices inconscientes de nuestra propia herida. En este video, exploraremos cómo reconocer a un traidor antes de que te haga daño. No desde la desconfianza paranoica, sino desde la conciencia, porque el verdadero poder no está en controlar al otro, sino en conocerte a ti mismo lo suficiente como para no caer en la misma trampa dos veces. En el mundo de Jung, la traición no es solo un acto fallido, es un espejo roto. Cada fragmento refleja una parte de ti que necesita ser comprendida. Confía en el proceso. Confía en que cada traición, por más dolorosa que sea, contiene un don. El don de conocerte mejor, de sanar un viejo dolor o de liberarte de una dinámica familiar disfuncional. Jung creía que todo acto de traición tiene raíces profundas en el inconsciente y que si desarrollamos la capacidad de leer esos códigos invisibles, podemos protegernos sin tener que vivir con miedo. Antes de adentrarnos en las señales de un traidor, hagamos una pausa para reflexionar. Pregúntate, ¿has sentido en algún momento que algo no encajaba? Un pequeño gesto, una frase ambigua, un detalle insignificante que marcó un antes y un después en tu percepción de una persona. Recuerda una traición que hayas sufrido. ¿Cómo fue en ese momento? ¿Qué te impulsó a confiar en la persona que luego te hizo daño? ¿Qué tan similar era la persona que imaginabas y la persona que realmente era? El primer signo de un traidor es la falta de conexión espiritual. Jung afirmaba que las personas irradian un aura energética, una esencia que trasciende lo físico. Llamaba a esta sincronicidad, un orden cósmico que rige conexiones e influencias a nivel inconsciente. Cuando entras en sintonía con ese lenguaje, puedes percibir si una persona es realmente quien dice ser. Sin embargo, la mayoría de las personas viven bloqueadas, desconectadas de esa frecuencia armónica. Solo prestan atención a lo lógico, a lo verbal, a lo tangible. No se atreven a confiar en la intuición, siguen las reglas, y ahí radica el peligro, porque es precisamente en lo intangible, en lo sutil, donde se esconden las claves de lo auténtico. Jung insistía en la importancia de desarrollar los ojos del alma, una especie de sexto sentido que nos permite ver más allá de las apariencias. Para él, la intuición no es un simple presentimiento, sino una guía profunda que nos conecta con el inconsciente colectivo, con ese saber ancestral que trasciende el tiempo. Hablar con personas honestas y sinceras, conectarse con la naturaleza, cultivar la meditación y el silencio, son prácticas que ayudan a limpiar nuestra visión e ir más allá de las palabras. El segundo rasgo distintivo de un traidor es la hipocresía. Jung argumentaba que el inconsciente, lejos de ser un abismo oscuro, es un océano lleno de tesoros, un universo simbólico que contiene arquetipos, mitos y sabiduría ancestral. El inconsciente no juzga ni condena, simplemente registra, organiza y espera ser comprendido. Sin embargo, a menudo nos resistimos a sumergirnos en esa riqueza interna. Nos aferramos a la superficie, a la lógica, al verbal, y ahí es donde surge la hipocresía, una tensión entre lo que decimos y lo que hacemos, una máscara que nos ponemos para ajustarnos a las expectativas del mundo. Jung creía que la hipocresía es una señal de que algo en nuestro inconsciente no se ha integrado, no se ha comprendido. Es una llamada para que reconozcamos esas sombras, esas partes de nosotros mismos que por temor o por ignorancia hemos reprimido. En Jung's tipos psicológicos, habla de la función de la psique inferior, un instinto animal que a veces se manifiesta en comportamientos primitivos. Esta función, a pesar de ser instintiva, no es irracional. Está conectada con el inconsciente colectivo. Si la analizamos objetivamente, puede ofrecernos valiosas enseñanzas.
Jung creía que la aceptación de lo instintivo, no su represión, es fundamental para el desarrollo de una personalidad sana y equilibrada. El tercer rasgo distintivo de un traidor es su egocentrismo. In Jungian psychology, el ego is more than just our conscious self, it is also the center of our personality. The ego develops through our interactions with the world, and as it grows, it incorporates experiences, memories, emotions, and beliefs that shape who we are. Jung believed that the development of a healthy ego was essential for mental well-being. However, sometimes the ego can become too rigid, too attached to its own importance, or too focused on immediate gratification. In those cases, it can lead to behaviors that harm ourselves and others. Jung called this state narcissism. A narcissistic person is someone whose ego is overdeveloped and excessively focused on themselves. They may lack empathy, be manipulative, or only seek relationships that benefit them. Narcissism, according to Jung, stems from an underdeveloped psyche. That is, an ego that hasn't integrated all the parts of the personality and refuses to consider other perspectives. This creates a fragmented personality unable to connect authentically with others. El cuarto rasgo distintivo de un traidor es la manipulación. Jung argued that the psyche is not a static entity, but rather a dynamic, constantly evolving system. Like a river, it is in a constant state of flux, influenced by internal and external factors. Sometimes that river flows smoothly, harmoniously, and that is when our psyche is balanced and aligned. But sometimes it encounters obstacles. Old emotional wounds resurface, traumas buried in the past come to light, or unresolved conflicts hinder our path forward. When these blockages occur, our psyche seeks alternative paths to express itself. Sometimes those paths can be confusing or even harmful, leading us to act in ways that seem out of character or cause pain to ourselves and others. Jung believed that understanding these psychological mechanisms allowed us to navigate life with greater awareness. By recognizing the signs of an unbalanced psyche, we can avoid the pitfalls that lead to manipulation. Developing a strong, healthy ego helps us stay anchored to our true selves, making it harder for external influences to sway us. El quinto rasgo distintivo de un traidor es la falta de autenticidad. Jung understood the human psyche as a complex structure composed of various parts. One of the most important distinctions he made was between the conscious and unconscious mind. The conscious mind is the part of our psyche that is active and aware at any given moment, while the unconscious houses our repressed memories, instincts, feelings, and thoughts. Jung believed that the unconscious significantly influenced our behavior and personality. Jung introduced the concept of the persona. The persona is the image we present to the world, the social mask we wear to meet the expectations of others. Jung argued that the persona is necessary for social integration, but if we identify too strongly with it, we lose our sense of authenticity. Living in a society where there is a constant pressure to conform to certain ideals can lead to the creation of multiple fragmented personalities, each adapted to different social contexts. According to Jung, this fragmentation occurs because we tend to repress aspects of ourselves that do not fit into the image we want to project. Thus, repressed parts of our psyche, instead of disappearing, manifest themselves in our interactions with others in subtle but meaningful ways. En conclusión, Jung nos invita a ver la traición desde una nueva perspectiva, no solo como un acto dañino, sino como un espejo que refleja lo que aún no hemos comprendido de nosotros mismos. Al adentrarnos en las complejidades de la psique humana, Jung nos ofrece herramientas para no solo identificar a un traidor, sino para comprender que cada traición es un camino hacia la madurez. Cada traición nos ofrece la oportunidad de sanar una vieja herida, de integrar una parte olvidada de nosotros mismos, de conectar con nuestra intuición. Reconocer las señales de un traidor no se trata de volverse cínico, sino de potenciar nuestra sabiduría. Al aceptar la complejidad de lo humano, no solo protegemos nuestro corazón, sino que abrimos la puerta a una comprensión más profunda de quiénes somos. No olvides que cada traición, por dolorosa que sea, contiene un don, el don de conocerte mejor, de sanar un viejo dolor o de liberarte de una dinámica familiar disfuncional.
Si disfrutaste de este contenido, no dudes en seguir para más contenido similar. Y recuerda, cada traición, por más dolorosa que sea, contiene un don, el don de conocerte mejor, de sanar un viejo dolor o de liberarte de una dinámica familiar disfuncional. Gracias por acompañarnos en este viaje introspectivo. Les invitamos a continuar explorando nuestra plataforma, donde encontrarás un sinfín de contenidos que nutren el alma, la mente y el espíritu. Deseo que la sabiduría de Jung ilumine tu camino hacia una mayor autenticidad y comprensión de ti mismo. Jung decía que la mayoría de las personas viven en una prisión de su propio hacer, y las llaves de esa prisión están en ti. La pregunta es, ¿las usarás para liberarte o para encerrar a otros? En este 9º capítulo profundizaremos en el poder de la integración de la sombra. No te prometeré respuestas fáciles ni soluciones mágicas. Lo que te ofrezco es un viaje introspectivo, una invitación a mirar más allá de la superficie y a explorar las profundidades de nuestro ser. A veces, para encontrar respuestas, hay que adentrarse en la oscuridad, en lo que Jung llamó la sombra. Ahí reside parte de nuestra energía vital, la que da fuerza, pasión e incluso traición. Capítulo 9. Tu sombra. En el capítulo anterior, vimos cómo la traición puede ser un espejo distorsionado que refleja nuestra propia sombra. Para Jung, la sombra era el lado oculto, inconsciente y primitivo del self. Es decir, nuestros lados oscuros, reprimidos y ocultos, que podemos convertir en virtud o vicio dependiendo de cómo los usemos. Un traidor utiliza su energía vital, su libido, para obtener poder, manipulación y control. Su sombra está poco integrada. En cambio, un ser íntegramente libre equilibra su luz y oscuridad, convirtiendo sus potenciales en virtudes. La pregunta es, ¿cómo integrar mi sombra para no proyectarla en los demás? Jung decía que no hay que buscar la luz por caminos de fantasía, sino por las tinieblas, haciendo consciente nuestra oscuridad. Al final del camino, te espero con un libro y un mapa. Un libro lleno de símbolos y arquetipos, y un mapa que marca la integración de la sombra, es decir, el desarrollo de 10 virtudes que te ayudarán a convertirte en un auténtico líder. El primer sendero nos lleva a la virtud de la valentía. Jung decía que el valiente no tiene miedo de la oscuridad, sino que la comprende. El valiente enfrenta su sombra para transformarla. Sin embargo, la cobardía reside en huir de lo oscuro o negar su existencia. El cobarde proyecta su sombra en el mundo y ataca a quienes reflejan su oscuridad. El traidor, a veces, es cobarde. Intenta ser valiente al abrazar su sombra. El segundo sendero nos lleva a la virtud de la templanza. Jung decía que el temperamental es aquel que gobierna sus impulsos para alcanzar un propósito superior. La moderación implica el dominio de sí mismo, es decir, saber cuándo ceder ante un deseo y cuándo resistirlo para un bien mayor. El vicio se encuentra en el derrotismo, es decir, la falta de voluntad para regularse a sí mismo, la entrega desenfrenada al placer, al poder o al control. Derrotado. El traidor es aquel que no sabe moderar su impulso por el poder y el control. Se entrega a su sombra, perdiendo el equilibrio. El tercer sendero nos lleva a la virtud de la sabiduría. Jung decía que el sabio es aquel que conoce su sombra, comprendiendo las leyes del karma y las consecuencias de sus acciones. La insensatez reside en actuar impulsivamente sin considerar las consecuencias. El traidor actúa movido por su sombra, sin sabiduría. Piensa solo en su provecho inmediato. El cuarto sendero nos lleva a la virtud de la justicia. Jung decía que el justo es aquel que equilibra la ley y la libertad, dando a cada uno lo que les corresponde. La injusticia reside en la tiranía, es decir, el abuso de poder. La tiranía es la expresión de la sombra en el plano social. El traidor es un tirano al querer dominar y controlar a los demás. Olvida la justicia y la equidad. El quinto sendero nos lleva a la virtud de la fe. Jung decía que el feísta es aquel que confía en sí mismo y en los demás, aceptando la incertidumbre de la vida.
La incredulidad reside en la desconfianza excesiva, desconfianza que nubla el juicio y lleva a la rigidez. El traidor, a veces, es incrédulo. No confía en nadie, ni siquiera en sí mismo. El sexto sendero nos lleva a la virtud de la esperanza. Jung decía que el esperanzado es aquel que se mantiene abierto a la posibilidad de un futuro mejor, a pesar de las dificultades del presente. La desesperanza reside en la resignación, es decir, la falta de fe en la posibilidad de un mañana mejor. El traidor a veces es desesperanzador. No cree en nada ni en nadie, solo piensa en su propio beneficio. El séptimo sendero nos lleva a la virtud de la perseverancia. Jung decía que el perseverante es aquel que enfrenta los obstáculos con firmeza y tenacidad. La desesperación reside en la impulsividad, es decir, la falta de constancia y determinación para alcanzar un fin determinado. El traidor es impulsivo, no piensa las cosas detenidamente, actúa por impulso. El octavo sendero nos lleva a la virtud de la paciencia. Jung decía que el paciente es aquel que tolera las adversidades con serenidad y sabiduría. La impaciencia reside en la irritabilidad, es decir, la falta de tolerancia ante el dolor y la dificultad. El traidor es impaciente, no tolera la frustración. El noveno sendero nos lleva a la virtud de la amabilidad. Jung decía que el amable es aquel que se muestra cortés y considerado con los demás. La rudeza reside en la agresividad, es decir, la tendencia a herir los sentimientos de los demás. El traidor a veces es rudo, no piensa en los sentimientos de los demás. El décimo sendero nos lleva a la virtud de la generosidad. Jung decía que el generoso es aquel que comparte lo que tiene con los demás desinteresadamente. La avaricia reside en el apego excesivo a las posesiones materiales. El traidor es avaro, no entiende el compartir. Estos senderos no son fáciles. La integración de la sombra es un proceso arduo pero no utópico. Con cada virtud que desarrollemos, nos alejamos de la proyección y entramos en la comprensión. La clave no está en ser perfecto, sino en ser plenamente uno mismo, aceptando la dualidad de nuestra naturaleza. Al recorrer estos senderos, llevaremos un mapa en la mano y un libro en el corazón. El mapa nos ayudará a no perdernos en el laberinto de nuestra psique, y el libro nos recordará que cada página que abramos, cada símbolo que encontremos, nos llevará un paso más cerca de la libertad. La sombra es un viaje que no se hace solo. Hay quienes nos guían, quienes nos acompañan, y hay quienes regresan del viaje para contarnos su experiencia.